regala, doctor, por favor, su nombre completo? Claro que sí, Olga Lucía. Juan Mendoza Góez. Doctor Juan, cuéntenos un poco qué son las alergias. Gracias. Las alergias constituyen una de las enfermedades más frecuentes en el ser humano. Ellas representan una hipersensibilidad de un individuo a reaccionar de manera exagerada a elementos que usualmente todo el mundo tolera. ¿Y puede una persona de pronto desarrollar una alergia en una edad avanzada, por ejemplo, o es solamente de la niñez? ¿Cómo funciona? Bueno, antes de abordar ese tema, te diría, las alergias son enfermedades complejas, no porque sean complicadas, sino porque tienen diversos orígenes. Tienen un factor genético en el cual hay genes asociados al desarrollo de enfermedades alérgicas. Hay una gran variedad de enfermedades alérgicas, sin embargo, estos genes condicionan o predisponen al individuo a desarrollar una hipersensibilidad y una manifestación en cualquier órgano. Aparte de ese componente genético, también existen factores medioambientales que constituyen un desencadenante al desarrollo de las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, hay factores medioambientales, frío, factores físicos, aerosoles, elementos de contacto, etcétera, que pueden en un momento determinado en un individuo predispuesto condicionar la aparición de síntomas de alergia. Y hay un tercer factor que es la idiosincrasia de cada paciente. Una enfermedad no es igual para alguien que está completamente sano en el resto de órganos que alguien que además tiene enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión, hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Luego entonces la magnitud de la expresión de una enfermedad alérgica va a ser diferente en cada individuo. ¿Okay? Listo. Sí. Nosotros, por ejemplo, vemos que ahora pues todas las familias tienen mascotas, el perro, el gato. ¿Qué tan sano es que los niños o los adultos pues, que tienen mascotas puedan dormir o compartir alimentos con los animales? Bueno, es controversial el tema e interesante al mismo tiempo, porque las mascotas tienen, o la tenencia de mascotas, tienen factores positivos y factores de riesgo que pueden ser controlados. Uno de ellos son las enfermedades alérgicas. Las mascotas, al exponerse el ser humano a ellas, puede tener, dependiendo del estadio, un factor protector o un factor desencadenante de enfermedades alérgicas. Hay diversas investigaciones que demuestran que la exposición temprana, antes de los 6 años de edad, de un niño a mascotas o a elementos que lo condicionen a exposición a microorganismos, hace que el sistema inmune tenga un patrón más dirigido a lo que nosotros llamamos TH1, es decir, no tendiente a desarrollar enfermedades alérgicas, que un niño que no se expone a mascotas en estadios tempranos. Entonces podríamos decir, bajo esa hipótesis de diversos investigadores, que la exposición a mascotas en etapa de la infancia constituye un factor protector hacia el desarrollo de enfermedades alérgicas. Los que tienen esa predisposición de la que hablaba en principio y no tienen contacto con mascotas, desarrollan más un patrón que llamamos de TH2, que es aquellos que tienen predisposición a enfermedades alérgicas o de hipersensibilidad. Entonces, en este caso, la ausencia de mascota en un niño predispuesto genéticamente, en el que hay un patrón heredofamiliar de enfermedades alérgicas, va a desarrollar más fácilmente este tipo de enfermedades. Retomando un poco la pregunta, Correcto. Vamos a ponerlo, digamos, en blanco y negro, ¿no? Ajá. Es decir, ¿pueden los niños dormir con una mascota en la cama?
o pueden de pronto compartir un helado con la mascota. ¿Hasta qué nivel podemos, digamos, manejar eso para que no se desarrollen alergias? Ok. Complementariamente a lo expuesto inicialmente, cuando después de los 6 años un niño no se ha expuesto a mascotas y tiene un patrón de predisposición alérgica y en efecto es alérgico a epitelios de animales, va a tener una mayor predisposición a la activación de manifestaciones alérgicas si se expone a ellas. En cuanto a los aspectos perjudiciales, son muy dependientes de los cuidados que se tiene en la tenencia de mascotas. Es decir, si un niño se expone con una mascota, un perro, un gato o cualquier otro animalito, que tiene su vacunación completa, que tiene sus controles veterinarios periódicos, que no tiene ninguna enfermedad subyacente, que mantiene los cuidados de aseo y reserva discretas apropiados. Para el caso de los perros, que mantiene el baño o el aseo apropiado, el riesgo de desarrollar alergia con la exposición es relativamente bajo. Entonces, no podemos satanizar la tenencia de mascotas con el desarrollo de alergias, porque dependiendo de los dos estadios de la vida, de la infancia y después de la infancia, con la exposición a ello puede no haber un factor de riesgo mayúsculo con relación a alergias, porque la tenencia de mascotas tiene, si se quiere, un factor positivo en que constituye un elemento psicoemocional en el desarrollo del niño, incluso de adultos con alguna afección emocional. Hay estudios que demuestran que pacientes con Alzheimer, con enfermedades psiquiátricas o con enfermedades emocionales como la depresión, al estar en contacto con mascotas, en cierta forma se mejora su condición psicoemocional, porque hay una disminución del estrés, de la ansiedad, de la liberación de algunas sustancias esteroides como el cortisol, con lo cual reduce los niveles de estrés, reduce los niveles de ansiedad y su condición psicoemocional se mejora. Entonces, ese es un factor positivo. Desde luego, hay que tener prudencia porque los animales son portadores de muchos elementos infecciosos. Por ejemplo, pueden tener pulgas, garrapatas, un mal manejo de excretas que puede condicionar la transmisión de gérmenes parasitarios. Entonces, si no se tienen en cuenta las medidas que inicialmente mencioné, la mascota puede constituir un vector de transmisión de algunas enfermedades. Usted nos dio como 3 puntos importantes donde nos decía que es importante tener el animalito bañado, mirar la disposición de los excrementos del animal. Regálenos unos tips desde el punto de vista, pues lógicamente, de su especialidad para prevenir alergia de la tenencia de mascotas en los hogares, para evitar precisamente alergias. De acuerdo. En principio es importante establecer si hay ese patrón heredofamiliar. ¿Cómo determinarlo? Pues si en la familia no hay antecedentes alérgicos o de afecciones alérgicas, en la madre o en el padre o en alguno de los familiares relacionados, la probabilidad de desarrollar alergia en el niño es menor. No se puede descartar, pero es menor. Luego entonces en este niño la tenencia de mascotas puede ser mucho más fácil desde el punto de vista de la alergia. Si en efecto existe el patrón heredofamiliar, hay que tener en cuenta, primero mediante una evaluación de ese niño, de si tiene o puede desarrollar alguna enfermedad alérgica, establecer un diagnóstico etiológico apropiado, es decir, mediante pruebas diagnósticas, evidenciar si él realmente es o no alérgico
a esas mascotas. Mediante exámenes en sangre y pruebas cutáneas se puede evidenciar si en efecto hay esa susceptibilidad o esa sensibilidad de reaccionar a esa mascota. Es prudente hacer el retiro de la misma o sustituirla por otra mascota a la cual el niño no reaccione. Ese sería un tip. Sean cuales fueren las condiciones, debe instruirse al niño para que él mismo tenga la responsabilidad de la tenencia de esa mascota, porque muchas veces los padres no están en casa, o incluso la empleada en caso de que esté, para tener estos cuidados preventivos de manejo de excreta o el aseo de la mascota o el control de médico por el veterinario. Entonces, con todas esas condiciones puede perfectamente tenerlo. Ahora, no todas las mascotas son iguales, porque hay, para el caso de los perros que pueden tener menos derivación de pelos o caspa que condicionen la exposición a alergenos de epitelio o de excretas de la mascota, a los cuales el paciente pueda reaccionar. Doctor, las manifestaciones en cuanto a alergias, digamos, ocasionadas por mascota, ¿eso depende de qué? ¿Depende de la reacción que tenga la persona o las reacciones son las mismas en cualquier caso? Bueno, es importante considerar si son alérgicas o no alérgicas, porque pueden haber afecciones infecciosas que no son alérgicas y que pueden estar en piel o pueden estar en cualquier órgano y pueden semejar una afección alérgica. Entonces el diagnóstico allí es fundamental. Entonces la alergia no va a depender del alergeno al cual se expone el niño, sino qué tipo de afección alérgica se expresa en ese paciente o en el niño, porque no todos los que se exponen a los epitelios de animales van a desarrollar afecciones cutáneas. Estas micropartículas pueden estar dispersas en el medio ambiente de la casa y respirarlas, o afectar alguno de los órganos mucosos y desarrollar conjuntivitis o rinitis o dificultad respiratoria que llamamos asma, o una dermatitis atópica, una urticaria o una reacción de contacto. Entonces, la afección o el órgano afectado no depende del alergeno, en este caso de perro, de gato, de conejo, sino de cuál es el órgano blanco que se está expresando en ese paciente alérgico. Listo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que nos dejó, digamos, una visión bien amplia de todo el tema de la tenencia de mascotas, de los cuidados que debemos tener para convivir con ellas. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Olga Lucía. Indudablemente este es un tema controversial y amplio, en el cual van a surgir muchísimas preguntas, dudas e inconvenientes de todos los padres que tienen la incertidumbre de si su niño amerita tener o no una mascota, qué factores de riesgo se expone, o como tú muy bien mencionabas, si esa mascota duerme en la misma cama que el paciente, o si puede en algún momento ingerir alimentos que puedan estar contaminados con epitelio o con orina o excretas de estos animalitos. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Todas estas dudas pueden ser ampliadas y resueltas en el Centro de Especialistas en Inmunoalergias, donde estaremos prestos a orientarlos y a apoyarlos, o incluso manejar aquellas enfermedades alérgicas que sean secundarias o desencadenadas por la tenencia de mascotas. En todo caso, recuerda siempre, Inmunoalergias asegura tu bienestar.